Bueno, a todos ustedes, doctor Beltrán, muy buenos días. Doctor Mujica, muy buenos días. Honorable jurado, muy buenos días. Querida audiencia, muy buenos días. El campo de investigación en el cual desarrollé todo este trabajo es en el campo de riesgo reputacional. Mi trabajo tiene dos componentes fundamentales: una propuesta conceptual a raíz de una evaluación epistémica que hice del concepto, y una evaluación empírica de los reportes que realizan las grandes corporaciones en la Alianza del Pacífico. Eh, Mis estudios doctorales los arranqué en el año 2015 y justo en la entrevista me encontré con el doctor Luis Orozco, que posteriormente se convirtió en mi director de tesis. Él experto en reputación, yo venía del campo de riesgo. Me preguntó en la entrevista de qué sabía de riesgo reputacional y prácticamente no sabía nada. Ahí nació la inquietud de cómo un experto en riesgo no sabe de riesgo reputacional. Y entonces me di a la tarea de investigar este tema, que hoy por hoy lo considero todavía un tema emergente. Y de hecho, mis primeros hallazgos y mi primer, digamos, trabajo fue suministrado, entregado y aprobado en el primer coloquio doctoral, en el cual tuve honor de participar en noviembre 9 en Bogotá, en la Universidad de Externado. Posteriormente, presenté el avance que había desarrollado en Estados Unidos la 52ª versión del coloquio en CLADEA, específicamente en San Francisco. Y luego tuve también la fortuna de ser aceptado en la Universidad de Granada, en España, para hacer mi pasantía internacional. Todo este trabajo finalmente terminó en un paper de una de las principales revistas en epistemología en el mundo, que es la Social Epistemology. Es una revista Q1 en donde ya me asignaron dos jurados, ya formularon sus juicios de valor y estamos en proceso de responder esas observaciones. La segunda parte de mi trabajo la comencé a desarrollar en el año 2018, cuando empecé a recopilar información de revelación de riesgo reputacional en los reportes GRI, que son reportes de sostenibilidad, pero me concentré específicamente en el bloque económico de la Alianza del Pacífico, donde está Colombia, México, Perú y Chile. Este análisis lo hice dentro de la perspectiva y dentro del marco de la teoría institucional, una teoría preocupada por la legitimidad y en donde el enfoque principal está a través del isomorfismo, que es un fenómeno en el cual las empresas tienden a imitarse y parecerse cuando corresponden o cuando pertenecen a un entorno cultural, cuando están regidos por una normatividad y cuando tienen más mismo marco regulatorio. Este trabajo empírico también terminó cristalizado en un paper que fue sometido y fue admitido a la Academia de la Revista Latinoamericana de Administración, en donde recientemente fue admitido y estamos a la espera de que nombren los jurados evaluadores de este trabajo. ¿Cuál es el problema central del riesgo reputacional? El problema central del riesgo reputacional es que no se sabe qué es. La academia, los empresarios y el mundo en general habla del riesgo reputacional, pero desde la perspectiva de las consecuencias. ¿Qué le pasa a las empresas si el riesgo reputacional se llega a materializar? Y se habla de pérdidas de mercado, pérdidas económicas, pérdida de imagen, pérdida de reputación, pero a ciencia cierta no se sabe qué origina el riesgo reputacional. El Comité de Basilea, por ejemplo, dice que el riesgo reputacional origina el cambio de percepción de los stakeholders, pero la pregunta es, ¿qué origina ese cambio de percepción? Y entonces, como no sabemos qué origina ese cambio de percepción, pues hay una confusión total y entonces, como dice el profesor Eccles, las empresas terminan manejando la crisis reputacional, en el mejor de los casos, la reputación, pero no el riesgo reputacional. Y este es un problema de talla mayor, sencillamente porque pues al no tener claridad de lo que es el riesgo reputacional, pues no se identifica con facilidad. Hay dificultad, por ejemplo, en la medición y obviamente en la gestión. El otro fenómeno importante, el otro problema grave, es que no se conoce cómo se revela el riesgo reputacional. Y como vamos a ver más adelante, una de las raíces fuertes del riesgo reputacional es la comunicación, es la gestión comunicativa, es el acto comunicativo. Y tampoco sabemos si por pertenecer a un mismo bloque económico, por ejemplo, las empresas tienden a parecerse en la revelación del riesgo reputacional. Estos dos trabajos pues claramente están justificados en tanto que una vez tenemos identificado cuál es la génesis del riesgo reputacional, cuáles son las palancas, los drivers, los elementos que causan el riesgo reputacional,
pues los podemos identificar, el riesgo reputacional se puede identificar con facilidad, se puede medir, controlar y algo muy importante, gestionar. Pero en tanto no identifiquemos el riesgo reputacional, pues la medición va a quedar imposible. ¿Cómo voy a medir algo que no sé qué es? Y menos, si no lo he medido, menos voy a gestionarlo. Y no solamente se puede dar este círculo de identificar, medir, controlar y gestionar, sino también se pueden fijar políticas de riesgo reputacional, por ejemplo, límites, o por ejemplo, ligarlas al gobierno corporativo, o a la estrategia empresarial, o a la perspectiva del negocio. Se pueden definir, por ejemplo, procedimientos en torno a cómo mitigar este riesgo reputacional, una infraestructura, por ejemplo, en donde haya un comité de seguimiento del riesgo reputacional y todo lo demás, monitorear y gestionar adecuadamente la comunicación y el disclosure que debe haber en torno al riesgo reputacional. Mis preguntas de investigación son básicamente dos, fueron básicamente dos. La primera es, ¿qué es el riesgo reputacional? Si es en sí un riesgo en sí mismo o depende de otros riesgos, o no existe, como algunos autores dicen que el riesgo reputacional no existe, o como dice el profesor Ruizot, que no es un riesgo reputacional, sino es un riesgo para la reputación. Y ahí está focalizado todo mi esfuerzo y mi trabajo en estos años en responder este interrogante sobre la naturaleza del riesgo reputacional, qué es el riesgo reputacional y qué lo causa, cuál es el origen, la génesis de este riesgo. La segunda pregunta de investigación tiene que ver con los factores asociados a la divulgación, a la revelación del riesgo reputacional, en el entendido que el acto comunicativo y la revelación del riesgo reputacional es un tema medular en la gestión del riesgo reputacional. Estas dos preguntas se desarrollaron a través de un proceso investigativo que estuvo desarrollado en dos grandes momentos y en dos grandes bloques. El análisis epistémico lo realicé recolectando información de diferentes fuentes, no solamente papers, sino también diferentes fuentes de enero del 2020 a septiembre, perdón, de enero del 2000 a septiembre del 2020. No solamente la parte literaria, la parte académica, sino también fue corroborado con una encuesta que se realizó entre agosto 25 y septiembre 15 de 2020, desarrollada a los directivos y los gestores de riesgo del sector solidario en Colombia. Esta encuesta pues, fue modelada y fue desarrollado un análisis de texto con el cual pude obtener importantes conclusiones. La segunda parte de mi trabajo está enmarcada dentro de la evaluación empírica a las empresas de la Alianza del Pacífico. Ahí se recolectó información del GRI, que es, como yo decía, es un reporte de sostenibilidad empresarial que se hace anualmente, y la información la obtuve con corte a 2016. Aquí la pregunta es, ¿por qué no 2017, 2018? ¿Por qué no una serie histórica de tiempo? Y la verdad es que los estudios empíricos han demostrado que en materia de revelación, los estándares de reporte no cambian de un año para otro. Eso lo puede ver uno, por ejemplo, cuando hace revelación contable las empresas. Las empresas, usted mira, las prácticas de revelación contable un año son iguales a las de los años venideros o los años subsiguientes. Lo que cambia finalmente es el contenido, las cifras, pero en materia de los estándares y lo que se revela termina siendo muy similar. Aquí se utilizó un software llamado el software en vivo, que es un software especializado en análisis de información cualitativa e información no estructurada, que permite codificar, analizar y clasificar información textual, videos y otras cosas. Y también, un software libre que es el R, con el cual pude hacer todo el modelamiento estadístico y la aplicación de un modelo llamado SEN, por su nombre en inglés, modelo de ecuaciones estructurales, que es una solución estadística utilizada mucho en las ciencias sociales, y justamente la bondad de este modelaje estadístico es que permite combinar la teoría y la información estadística. Respecto a la primera pregunta de investigación, ¿qué es el riesgo reputacional? Si es un riesgo en sí mismo o depende directamente de otros riesgos, o si no hablamos de riesgo reputacional, sino el riesgo para la reputación, encontré muchas cosas. Primero me enfoqué en el tema de riesgo. ¿Qué dicen, por ejemplo, las directrices contables en materia de riesgo? Pues son bastante determinísticas, en donde finalmente lo que importa es el reporte y la pérdida, en donde digamos que el riesgo está materializado en qué efectos o qué implicaciones tuvo a nivel de las organizaciones.
Una segunda corriente importante tiene que ver con la corriente de los economistas. Un enfoque epistemológico positivista es el que predomina en esta corriente. Frank Knight, desde 1921, con su libro Riesgo, Incertidumbre y Ganancias, estableció una diferencia importante entre lo que es la incertidumbre y lo que es el riesgo. Para Knight, el riesgo, se dice que se habla de riesgo cuando usted puede calcular una distribución de probabilidad o cuando se puede reducir a través de un número, a través de una probabilidad, de una pérdida esperada, de un impacto. Y en general toda la corriente económica es una corriente muy positivista, lo mismo que de ahí en adelante la teoría del doctor Markowitz está encaminada hacia la obtención de números. Sin embargo, una corriente importante que me ayudó a resolver muchas inquietudes y muchas dudas que por el momento persistían en torno al riesgo reputacional es, porque hay que buscar las raíces de riesgo y reputación, es de la corriente sociológica y antropológica. Desde la doctora Mary Douglas, socióloga inglesa, ella hizo pues bastantes publicaciones, hizo un total 7 publicaciones, la mayoría de las cuales versaron sobre el tema de riesgo y cultura, pasando por el profesor Ulrich Beck, que es un antropólogo alemán que escribió un libro llamado La Sociedad de Riesgo, en donde también hizo aportes importantes en este campo. Pero el libro que más me impresionó es el libro del profesor Niklas Luhmann, La Sociología del Riesgo. El profesor Niklas Luhmann habla de que el riesgo no es un número. El riesgo es un constructo social. El riesgo es perceptual, de tal manera que para una persona es riesgoso, para otra no necesariamente lo es. Es decir, no necesitamos ese número para determinar si algo es riesgoso o no. El profesor Luhmann también establece una clara diferencia entre lo que es la amenaza, el peligro, la vulnerabilidad, el riesgo y la incertidumbre. Conceptos que para muchos son iguales, similares, cercanos, pero no iguales. Por ejemplo, el profesor Luhmann habla de que el peligro viene de afuera, es externo. La amenaza es el anuncio del daño. La vulnerabilidad es la fragilidad de las organizaciones, en tanto que el riesgo está asociado a la toma de decisiones del individuo. El riesgo nace con las personas al tomar decisiones. El ejemplo clásico es cuando usted está frente a un tigre, frente a un león. Usted no necesita un número para saber que el león es un peligro y si le muestra los dientes termina siendo una amenaza. Y que depende de sus decisiones, usted aumenta o disminuye el riesgo de muerte. Por eso las aclaraciones del doctor Luhmann me permitieron justamente profundizar en este concepto del riesgo y sus vecinos cercanos. Vecinos como el peligro, la amenaza, e inclusive la seguridad, en donde las personas consideran que la seguridad es la ausencia del riesgo. No, un edificio seguro no es que no tenga riesgo, un edificio seguro es donde las amenazas, los peligros y los riesgos están bajo control. Y las decisiones, el riesgo está asociado a las decisiones de las personas. Por eso el tomar decisiones o el no hacerlo, que también es una decisión, es la fuente generadora de riesgo. Y no solamente el riesgo de mercado, liquidez, crédito, los operativos, sino también del riesgo reputacional. En materia de reputación, pues es indudable que aquí hay un consenso respecto de que la reputación es un activo estratégico, de movilidad imperfecta, de imitación muy compleja, difícil de imitar. Por eso este es un activo que genera una ventaja competitiva, no una ventaja comparativa, sino competitiva en el sentido de que es de largo plazo y en el sentido de que es de difícil imitación. Y claro, con esas características, perder la reputación, pues es prácticamente entrar en colapso. Para proponer el concepto que corresponde a mi componente número 1 en mi trabajo de investigación, pues consulté diferentes fuentes, participé en congresos, en conferencias, verifiqué revistas no académicas, inclusive manuales de riesgo reputacional. La mayoría de estos manuales terminaron lastimosamente siendo manuales de servicio al cliente o manuales de quejas, de atención de quejas y servicios. Pero también consulté las ópticas de los supervisores, de los organismos internacionales que sientan o que emanan, que generan normas y directrices en materia de cómo manejar los riesgos. Por ejemplo, Basilea, uno de los organismos de talla internacional más reconocido en el mundo en materia de riesgo. O por ejemplo, las normas de ICONTEC que en Colombia se adoptaron en el año 2011 y que posteriormente fueron modificadas en el 2016 a través de la ISO 31000 en materia de riesgo. O las directrices en materia de riesgo de reputación otorgadas y formuladas por la Superintendencia Financiera. Era importante conocer la perspectiva del supervisor. ¿Qué dice el supervisor en materia de riesgo reputacional?
Y como vamos a ver adelante, muchos de ellos se focalizan es en las consecuencias del riesgo reputacional, en lo que puedes perder de mercado, en la reputación que puedes perder o las pérdidas que puede generar a través de conflictos, demandas y demás. Pero no suficiente con ello, también consulté libros. Muchos de ellos han sido específicos en este campo. Libros como el de Manual de Riesgo Reputacional de la profesora Bonini, en donde más adelante lo mencionaremos, formula algunas directrices de lo que es el riesgo reputacional. También de tesis doctorales, que dado que es un tema emergente, pues la preocupación de nosotros los estudiantes es investigar sobre este tópico que afecta al mundo entero, a las organizaciones sin importar su tamaño, a las empresas sin importar su naturaleza. Pero no es suficiente, consulté cerca de 448 journals que tuvieron ciertos requisitos y eran que fueran indexados. Muchos de estos journals me concentré en todo este material, en todo este tipo de literatura y la clasifiqué. El primer ejercicio, además de hacer este acopio de la información de diferentes formas, de diferentes fuentes, lo que hice fue clasificar esta información. La clasifiqué en 3 niveles. El primer nivel lo denominé nociones generales, en donde básicamente recurren a la sinonimia, a la parte circular, a la parte de repetición. ¿Qué es el riesgo reputacional? Pues el riesgo de perder la reputación. El marco normativo básicamente de Basilea dice que el riesgo está derivado, como ustedes leen acá, el riesgo se deriva de la percepción de los stakeholders, de los clientes, contrapartes y demás, es decir, de los stakeholders. Y en el académico, en donde uno encuentra de todo, desde personas como Ecker, que dice que el riesgo reputacional es una cadena de eventos causales que se desprende del riesgo operativo, hasta personas como el profesor Luis Ott, que dice que el riesgo reputacional no es un riesgo reputacional, sino un riesgo para la reputación, hasta personas que dicen que Basilea, eso es lo que es el riesgo y se guían por Basilea. No conforme con esto, entonces recurrimos a una entrevista, a una encuesta que se hizo a 225, una selección por conveniencia, no es una selección, un muestreo estadístico, sino es por conveniencia, y desde esa perspectiva, pues este es un estudio exploratorio, no es un estudio confirmatorio, y se hizo justamente a las empresas del sector solidario donde tenía acceso para saber qué pensaba este sector en materia de este riesgo reputacional. Básicamente, la conclusión es que los empresarios del sector solidario asocian el riesgo reputacional a la imagen, a las pérdidas. Me llamó la atención un grupo de personas que hablan de comentarios inapropiados, pero en general esta información se clasificó, se ordenó, se analizó, pero fundamentalmente lo que se encontró es lo que hemos venido mencionando y es la orientación hacia la consecuencia, no la causa. Además, esta información se analizó bajo 4 enfoques epistémicos. El enfoque positivista, que afirma que el conocimiento proviene del observable y del objetivo y que desde esta perspectiva todos los fenómenos son plausibles de ser medidos y cuantificados, tipo economista que pide un número para que tenga sentido esa realidad. Y el enfoque constructivista, que habla de que la realidad son constructos sociales. También otro enfoque que empleé pues es el enfoque pragmático, en donde la realidad se reduce a lo realmente útil. Lo verdaderamente útil es lo que realmente sirve y lo que realmente es real. Y el realismo también fue otro enfoque que utilicé, el realismo en donde compara lo que se observa y lo que se piensa respecto de un fenómeno particular. Bajo estos 4 lentes se hizo el análisis de toda esta clasificación, de todo este acervo de información respecto de este campo de riesgo reputacional. Y encontré básicamente que el riesgo reputacional tiene 4 factores. Unos factores que son consecuenciales, es la consecuencia. Otros factores que son la causa, otros factores que son detonantes y otros factores condicionantes. Son 4 factores. El factor consecuencial, el factor consecuencial es el cambio de la percepción. No es como dice Basilea, que es la causa. No, la causa del riesgo reputacional no es que el stakeholder cambie de percepción. Esa es la consecuencia. La pregunta es, ¿qué causa el riesgo reputacional? Y lo que encontré es que la causa del riesgo reputacional son o los factores causantes y acompañados de los factores detonantes. Los factores causantes, algunos son oficiales, como por ejemplo el disclosure, la revelación, la publicidad o las noticias. Y otros factores no oficiales como los rumores, el gadget de los chismes y la leyenda callejera. Estos son los factores que causan el riesgo reputacional. No es el cambio de percepción. Estos factores originan que la percepción del stakeholder cambie. Claro,
es importante tener unos factores condicionantes, como por ejemplo la ocurrencia de otros riesgos como el de lavado de activos o riesgo operativo. Pero no es suficiente con que una empresa tenga riesgo operativo, riesgo de lavado de activos para que emerja el riesgo reputacional. Tiene que darse una condición, una condición obligatoria, y es ese factor detonante. Si tú tienes riesgo de lavado de activos, pero hay ese acto comunicativo a través de estos fenómenos, rumores, noticias, disclosure, chismes o leyenda callejera, sí se empieza a emerger el riesgo reputacional. Lo mismo, otros factores condicionantes como si perteneces al MILA o a bloques económicos como el OCDE, o la incoherencia, por ejemplo, entre lo que dices y haces, también es otro elemento que puede condicionar la presencia de riesgo reputacional. Pero el origen no está ahí, el origen está en estos factores causantes que están denominando acá. Y aquí emerge entonces esta propuesta conceptual, una propuesta conceptual en donde están incorporados los elementos que acabamos de hablar. Es una función evaluativa del comportamiento de los stakeholders a través de un proceso comunicativo que es fundamental, que es clave. Y ese proceso comunicativo se da a través de los rumores, chismes, los informes corporativos, las noticias y la publicidad. Y pueden ser medidos. Y aquí está la presencia del enfoque positivista en mi propuesta de concepto. Al ser una función evaluativa, pues esta función evaluativa está pues en la cabeza de las personas, porque como decía el profesor Luhmann, el riesgo es un constructo social. Por eso cuando hablamos de riesgo, hablamos de probabilidades, pero también hablamos de posibilidades. La probabilidad es ese número, pero la posibilidad también es ese enfoque constructivista del concepto que estoy proponiendo. Por eso, cuando hablamos de riesgo reputacional, tenemos que hacer referencia a la probabilidad de que emerja un rumor, a la probabilidad de que ese rumor se vuelva viral, o la probabilidad de que me cause daño ese rumor. Respecto a la segunda pregunta de investigación, de cuáles son los factores asociados a la revelación de riesgo reputacional, dado que pues aquí el riesgo reputacional, el acto comunicativo es fundamental, el acto comunicativo es clave, es la raíz de este fenómeno, pues era necesario investigar uno de esos tantos fenómenos de comunicación, y es la revelación de información, en particular la revelación de riesgo reputacional. Este análisis lo hice pensando en la teoría y bajo el lente de la teoría institucional. La teoría institucional, pues es una teoría que anda preocupada por la legitimidad como uno de los elementos que le da supervivencia a las empresas en el tiempo. Pero entre la teoría institucional, pues una preocupación latente es el isomorfismo que se da cuando las empresas pertenecen a un mismo bloque económico, por ejemplo, tienden a imitarse porque contienen el mismo entorno cultural, la misma regulación, la misma normativa, entonces todos tienden a tener las mismas prácticas de exhibición de la información al público, por ejemplo. Esto lo hice pues apoyado en la información del GRI 400, en donde tuve ocasión de pues analizar el texto de estos reportes y hacer acopio de muchas de estas variables. Ustedes se preguntarán de dónde salieron estas variables. Pues muchas de estas variables salieron de la primera parte de mi trabajo investigativo, pero otras, como por ejemplo el desempeño financiero, salieron pues de la intuición que uno tiene de pensar de si tengo buen desempeño, soy más proclive a revelar que en caso contrario. Aquí, estas variables se clasificaron en los pilares regulatorio, normativo y cultural de que da cuenta la teoría institucional. Esta información, pues obviamente se procesó, se analizó, se hizo una depuración, porque no solamente fue ingresar la información, analizar el texto, sino también hubo una clasificación y se corrió el modelo de ecuaciones estructurales, que como yo lo decía hace unos minutos, combina el componente estadístico con la teoría subyacente. Como no había una teoría subyacente, no podía conocer y no tenía idea de qué asociaciones tenían las diferentes variables, pues se hizo un proceso adicional de clusterización para poder encontrar similitudes entre las variables y poder identificar las variables latentes de este modelo de ecuaciones estructurales. Los resultados, pues son estos, en donde pues la gran conclusión es que hay una pobreza de revelación de información, en particular de revelación de riesgo reputacional. Estos estudios, estos resultados coinciden con los encontrados por Simona, en donde pues digamos que la información es de revelación de riesgo muy pobre. Aquí los países que más tienden a revelar es Colombia y Chile, básicamente. Y por pertenecer al MILA, por ejemplo, pues también se tiende a tener una cierta uniformidad. Ustedes observen, por ejemplo, que Chile y Colombia pues tienden a ser los que más reportan riesgo reputacional, los dos perteneciendo al MILA.
En cuanto a las variables cualitativas, por ejemplo, el sector financiero, tal vez por las directrices de Basilea, son los que más tienden a mencionar y a reportar el riesgo reputacional, al igual que el sector energético, pero otros sectores se quedan cortos, como por ejemplo el sector transporte, desafortunadamente no tiene buenas prácticas de exhibición de información, en particular de riesgo reputacional al público. Las variables cuantitativas, por ejemplo, la única significativa al 5% es la rentabilidad del activo, en donde curiosamente las empresas que tienen menos rentabilidad son las más proclives a revelar información, tal vez buscando justificar por qué se tiene menos rentabilidad, es más proclive a revelar riesgo reputacional. Y en torno a las variables cualitativas, el sector es una variable que resultó ser significativa al 5%, lo mismo que si corresponde al MILA y al MERCO, o si tiene evaluación de impacto de riesgo en la empresa, o si tiene políticas organizacionales. Curiosamente, el hecho de tener, por ejemplo, comité de riesgo no es una variable significativa. Quiere decir que a pesar de que las empresas tienen comité de riesgo, esto no es garantía para que las mismas empresas tengan buenas prácticas de revelación de información. Esta es una matriz de contingencia, aquí está la coeficiente de contingencia de Pearson que nos permitió hacer la clasificación y desarrollar y encontrar estas variables latentes, que son estas 7 variables que ustedes ven acá, que están en círculo. De estas 26 se redujeron a estas 7 variables latentes, que son las que permitieron encontrar este modelo de regresión, en donde aquí la industria, como hemos mencionado, el país, son variables que están asociadas a la revelación de riesgo reputacional, lo mismo que las condiciones de trabajo, el estatus que es asociado al MILA, al MERCO, si la empresa es familiar, y el desempeño financiero. Otras variables que uno creería debería salir, como por ejemplo el riesgo de corrupción, pues no emerge como una variable explicativa para revelar riesgo reputacional. Las contribuciones que he realizado con este trabajo es que pues ya uno esperaría que haya una mayor claridad conceptual para poder identificar el riesgo reputacional y obviamente poderlo medir y gestionar. Una contribución teórica es que definitivamente cuando uno mira los bloques económicos no hay garantía de que haya isomorfismo. Cuando uno decanta y descrema y va a otro nivel de detalle, como por ejemplo las características de las organizaciones en el marco normativo, pues pueden tener isomorfismo, es decir, las empresas del MILA tienden a tener idénticas prácticas de revelación de información, aun cuando todavía muy incipientes, sí hay ciertas similitudes en este término de prácticas de revelación de información. Y el ROA, como caso curioso, a menor ROA la gente tiende a revelar, tal vez buscando refugiarse en la explicación de riesgo del por qué no se tuvo los retornos que uno esperaría. Los resultados también ayudan a desarrollar prácticas y estándares que regulen la revelación de información. Es importante que se regule para evitar el silencio estratégico o para evitar la selección estratégica de qué voy a informar y qué no voy a informar, para mandarle señales equivocadas al mercado. Hay una teoría de la señalización que dice justamente eso, y es que cuando hay cierto interés del empresario se tiende a revelar más o menos información. Eso tiene que darle claridad al mercado en beneficio de los stakeholders para que ellos puedan tomar decisiones objetivas respecto de lo que están observando, dice, hace o no hace la empresa. Futuros campos de investigación. Pues cada uno de estos campos es una línea de trabajo. Por ejemplo, el rumor en los medios sociales. Pues hay que empezar a trabajar esta línea de investigación, especialmente en el campo del desarrollo matemático orientado hacia la dinámica de la propagación de rumores, a verificar qué tanta probabilidad hay que un rumor se vuelva viral o no se vuelva viral, cuánto tiempo tiene la empresa entre el momento en que genera el rumor, se esparce el rumor y colapsa la empresa. Esas mediciones son importantes. La otra línea de investigación que yo pienso que es necesario desarrollar son los modelos de medición. Es necesario desarrollar modelos estadísticos que le permitan a las empresas ver materializado, ver a través de un número qué nivel de riesgo reputacional tiene la empresa, y eso nos va a permitir también tener indicadores de riesgo reputacional. Un tercer línea de investigación pues tiene que ver con encontrar factores que puedan inducir a las empresas a revelar para mejorar esta regulación que es necesario imponer para que las empresas revelen más información relacionada con riesgo reputacional y esto le dé pues transparencia al mercado. Los entregables pues son 2 papers
Uno tiene que ver con la pregunta que es el riesgo reputacional y otro tiene que ver con el disclosure de las empresas de la Alianza del Pacífico. El primero de los cuales pues ya fue admitido en esta revista Q1, que es una de las revistas de talla mundial, una de las más importantes del mundo en el campo de la epistemología. Y la segunda revista que recién esta semana nos envió este correo a mi director de tesis y a mí, en donde dice que ya pasamos el desk rejection, en donde ya formamos parte del 20% de papers admitidos y afortunadamente no formamos parte de ese 80% de rejection no admitidos. Estamos a la espera de que nos nombren de jurado para poder hacer la entrega de las observaciones del caso. Muchas gracias. Voy a hacer lectura ya al proceso final. Doctor Hernando Porras, reunido el comité de evaluación de su tesis, compuesto por el profesor Juan José Rico, por el profesor Cadena y el profesor Johnny García Tirado, por unanimidad han establecido que la nota de su trabajo de grado es aprobada con mención de reconocimiento. Felicitaciones. Hace usted parte de esta comunidad de doctores desde este momento. Muchas gracias. Felicitarlo por múltiples razones. Ya creo que Luis Antonio esbozó una que es muy importante, y es que este trabajo en solitario que usted vivió a lo largo de unos cuantos años en compañía de Luis, hoy genera el resultado que estamos dándole a conocer a toda la comunidad académica. Pero más allá de eso, sé que este ha sido un proyecto familiar, y en ese proyecto familiar se ha enfrentado a momentos complejos, pero siempre ha tenido aparte de su familia acompañándolo. Espero que este sea un logro que comparta no solo con el tutor, sino con toda su familia, porque sea el momento tan significativo. Y alguien lo dijo, esto es como cuando nace un hijo, cuando se crea una empresa, cuando se logra el primer gran resultado desde el punto de vista profesional. Y hoy usted ha llegado a cumplir con creces este logro que lo vio años atrás, que se lo propuso alcanzar y que encontró un camino, un compañero de camino de viaje exiguo y excelente como es el profesor Orozco. Yo espero que esa ruta que ustedes están diseñando de investigación la sigan recorriendo en pareja, para que obviamente vengan nuevos logros en su trayectoria como investigador. Recuerde que esta siempre será su casa de estudios, y felicitaciones, no solo por el logro académico, sino por el logro personal que hoy está alcanzando Hernando. Usted es un ejemplo para muchos de los doctorandos que están aquí hoy viéndolo, que veo que lo han felicitado y que ojalá encuentren en usted un motivo, porque siempre nos enfrentaremos a situaciones complejas de diferente índole, pero eso no puede afectar las metas que nos hemos propuesto. Bienvenido a la comunidad de doctores, Hernando, y felicitaciones nuevamente.